Todo lo que está ocurriendo en el mercado de metales preciosos no es volatilidad, es una reacción en cadena que aún no entiendes. Catalizador. El mercado de metales preciosos no está reaccionando, está anticipando. Hay una diferencia crítica entre ambas cosas, y ahora mismo esa diferencia es donde se está generando el desplazamiento de riqueza más silencioso de este ciclo. El oro y la plata no se están moviendo por volatilidad, sino por presión estructural acumulada que empieza a filtrarse a la superficie. Lo que parece ruido en precios diarios es en realidad una redistribución de activos a escala global. Durante décadas, los inversores han aceptado que los bonos eran el refugio por defecto en entornos de incertidumbre. Sin embargo, ese supuesto está empezando a fracturarse. Cuando se analiza el rendimiento del oro frente a los bonos en un horizonte de 50 años, el oro acaba de superar ese retorno. Ese cruce no es anecdótico, es un punto de inflexión, porque implica que el activo históricamente considerado pasivo ha comenzado a comportarse mejor que el instrumento diseñado para preservar capital en sistemas financieros modernos. Pero el dato de 50 años es solo la superficie. Si se amplía el marco temporal, el oro y la plata no están compitiendo con bonos, están compitiendo con la propia noción de dinero fiduciario. Miles de años de historia respaldan su función como reserva de valor. Lo que está ocurriendo ahora no es una anomalía, es una reversión hacia una lógica más profunda que el mercado moderno había temporalmente ignorado. Mientras esa narrativa empieza a filtrarse lentamente en el mercado institucional, hay otro frente donde la presión es mucho más visible: las mineras. Las compañías extractoras de oro y plata están generando niveles de flujo de caja libre que no tienen precedentes históricos. Esto no ocurre en el vacío. Es el resultado de precios elevados sostenidos, costos relativamente contenidos y una disciplina de capital mucho más estricta que en ciclos anteriores. Ese flujo de caja no solo mejora balances, redefine valoraciones. Las mineras siguen cotizando como si el entorno actual fuera transitorio, pero los números internos indican lo contrario. Cuando el capital institucional comience a ajustar ese desfase, el efecto no será lineal, será una revalorización acelerada impulsada por reasignación de portafolios. Y aquí es donde la narrativa superficial empieza a romperse. Porque mientras el inversor promedio sigue viendo volatilidad, los insiders están posicionándose bajo una hipótesis mucho más radical: un reajuste del sistema basado en deuda, con el oro como eje de recalibración y la plata como beneficiario secundario por su doble rol monetario e industrial. ¿Desde qué país nos estás viendo? Ese reajuste no es un evento puntual, es un proceso que ya está en marcha. El endeudamiento global ha alcanzado niveles que no pueden sostenerse sin una forma de depreciación estructural de las monedas. Los bancos centrales lo saben y su comportamiento lo refleja. No están reduciendo exposición al oro, están acumulando. Y lo están haciendo de forma consistente, incluso cuando el discurso público sugiere lo contrario. Este es el primer gran punto de tensión: lo que se dice frente a lo que se hace. Porque mientras algunos titulares hablan de ventas de reservas, la realidad operativa muestra recomposición de inventarios. El caso de Turquía es ilustrativo. En un momento de estrés financiero vendió oro, pero una vez estabilizada la presión inmediata ha comenzado a reconstruir sus reservas y cerrar posiciones de swap. Esto no es oportunismo, es estrategia defensiva. Al mismo tiempo, el mercado físico está enviando señales que no pueden ignorarse. Los inventarios de plata en los sistemas de almacenamiento tradicionales están experimentando salidas netas sostenidas. Cuando se observa el flujo agregado, depósitos menos retiros, el resultado es inequívoco: la plata está saliendo del sistema a un ritmo que supera ampliamente las entradas. Eso plantea una pregunta fundamental: ¿a dónde está yendo ese metal? La respuesta apunta hacia Asia, particularmente hacia economías como China e India, donde la demanda física está absorbiendo suministro a gran escala. Esto no es especulación financiera, es adquisición tangible. Y cuando el metal físico cambia de manos hacia actores con horizonte de largo plazo, la liquidez disponible en el mercado abierto se reduce. Aquí entra el segundo gran punto de tensión, más sutil pero más poderoso: la divergencia entre mercado físico y mercado de papel. El volumen de negociación en derivados vinculados al oro y la plata está disminuyendo. A primera vista podría interpretarse como pérdida de interés, pero ese análisis ignora una posibilidad más significativa: que los participantes estén migrando hacia posesión directa, reduciendo su exposición a instrumentos financieros basados en promesas. Cuando el volumen cae en mercados de papel mientras el metal físico se retira del sistema, la estructura de precios empieza a perder su ancla tradicional.
porque el precio ya no está siendo determinado principalmente por contratos, sino por disponibilidad real. Ese cambio de dinámica se hizo evidente en el comportamiento de la plata durante 2025. Por primera vez en mucho tiempo, el movimiento alcista no fue impulsado por apalancamiento especulativo, sino por demanda física. Ese tipo de rally es más difícil de revertir porque no depende de liquidez artificial. Sin embargo, la superficie del mercado todavía muestra patrones técnicos que generan incertidumbre. La plata ha estado moviéndose dentro de un canal ascendente relativamente bien definido. Recientemente se observó una ruptura de ese canal, pero la naturaleza contenida de ese movimiento sugiere que podría tratarse de una falsa señal. El precio no está mostrando intención de liquidación agresiva. Esto nos lleva a una zona crítica. Si el precio logra reincorporarse al canal ascendente, el sesgo alcista se refuerza significativamente, pero si falla, la volatilidad aumentará. Y esa volatilidad no será aleatoria, será el resultado de fuerzas estructurales compitiendo por control de la dirección. Ahora bien, más allá del precio puntual, hay una métrica que sintetiza gran parte de esta dinámica, el ratio oro-plata. Este indicador refleja cuántas onzas de plata se necesitan para comprar una onza de oro. Actualmente, ese ratio se encuentra en niveles históricamente elevados en comparación con la relación de extracción, que suele situarse entre 7,1 y 9,1. Ese desequilibrio no es sostenible indefinidamente. Históricamente, cuando el ratio comienza a descender, lo hace de forma acelerada. Si el oro continúa su trayectoria alcista mientras el ratio se contrae, la implicación directa es una apreciación desproporcionada de la plata. Aquí es donde entran los escenarios. No se trata de predicciones, sino de trayectorias condicionadas por variables actuales. Si el oro se aproxima a niveles superiores, por ejemplo acercándose a un umbral decisivo, y el ratio cae hacia zonas de 30 o incluso 50, la plata tendría que revalorizarse significativamente para reflejar ese ajuste. Pero incluso sin movimientos extremos en el oro, una simple contracción del ratio ya implica un cambio relevante en la valoración relativa, y si ambos factores se alinean, oro al alza y ratio a la baja, el efecto es multiplicativo. Este escenario está siendo considerado por analistas con décadas de experiencia en ciclos de mercado. Algunos plantean niveles de la plata que, hace no mucho, habrían sido descartados como improbables. Sin embargo, el contexto actual no es comparable con ciclos anteriores. La combinación de deuda global, política monetaria expansiva, tensiones geopolíticas y transición energética crea un entorno donde la demanda de metales tangibles adquiere una dimensión estratégica. La plata, en particular, se encuentra en una posición única. No solo es un activo monetario, también es un insumo crítico para tecnologías clave. Eso introduce una capa adicional de demanda que no depende de percepción financiera, sino de necesidad industrial. Algunos plantean niveles de la plata que, hace no mucho, habrían sido descartados como improbables. Sin embargo, el contexto actual no es comparable con ciclos anteriores. La combinación de deuda global, política monetaria expansiva, tensiones geopolíticas y transición energética crea un entorno donde la demanda de metales tangibles adquiere una dimensión estratégica. La plata en particular se encuentra en una posición única. No solo es un activo monetario, también es un insumo crítico para tecnologías clave. Eso introduce una capa adicional de demanda que no depende de percepción financiera, sino de necesidad industrial. Pero esa ventaja informativa no es permanente. Cuando el mercado en general comience a reconocer la magnitud del desplazamiento en curso, la entrada de capital será más visible y más agresiva, y en ese punto la disponibilidad de metal físico será un factor limitante. Aquí es donde la narrativa se vuelve incómoda, porque implica que no todos podrán reposicionarse a tiempo. No por falta de información, sino por restricciones de oferta. El mercado de metales preciosos no tiene la elasticidad de otros activos financieros. No se puede crear oro o plata a demanda. La analogía no es exagerada. Es un sistema con capacidad finita enfrentando una demanda creciente bajo presión macroeconómica. Y cuando esa presión alcanza cierto umbral, los ajustes de precio dejan de ser graduales. Lo que está en juego no es simplemente una oportunidad de inversión. La analogía no es exagerada. Es un sistema con capacidad finita enfrentando una demanda creciente bajo presión macroeconómica. Y cuando esa presión alcanza cierto umbral, los ajustes de precio dejan de ser graduales. Lo que está en juego no es simplemente una oportunidad de inversión. Si los bancos centrales continúan acumulando, si los inventarios siguen disminuyendo y si el ratio comienza a contraerse, la convergencia de esas señales no dejará mucho margen de interpretación.
Y en ese escenario, el movimiento en precios será una consecuencia, no la causa. El sistema ya está bajo presión. La única incertidumbre es la velocidad a la que esa presión se traducirá en ajustes visibles.